Retos 91.9. La voz de la ciencia y la investigación javeriana. Hola, ¿qué tal? Damos un cálido saludo a toda la audiencia que nos acompaña en este espacio en el que nos reunimos con expertos para dialogar sobre los principales temas de coyuntura. Cordial bienvenida. El prolongado conflicto armado colombiano ha dejado dolorosas huellas en la sociedad colombiana, especialmente en comunidades de las zonas más afectadas por las violencias, las desigualdades y la pobreza, especialmente como son las regiones PEDET. Esas vulnerabilidades contextuales de las comunidades se aumentaron debido a los riesgos y a las consecuencias que tuvo la pandemia ocasionada por el COVID-19. En ese escenario nace un proyecto de investigación y creación denominado Diseño Participativo de un modelo de atención psicosocial en salud mental en las comunidades de los Montes de María en el marco del COVID-19 2020-2024. Trabajo colaborativo entre investigadores y la sabiduría de la comunidad que propuso un modelo de atención psicosocial en salud mental construido desde la experiencia local y desde el poder de organización social que han mostrado los habitantes de esa región. El resultado de esa investigación es un libro, una obra que se llama Construir Salud Mental desde la Comunidad, que fue presentado recientemente con motivo de la Feria del Libro de Bogotá y en otras instancias académicas y masivas. De las dos cosas hablaremos en este espacio de la mano de Wilson López López, psicólogo, además doctor en Psicología Social y Básica de la Universidad Santiago de Compostela, profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad Javeriana y líder del grupo de investigación en lazos sociales de paz aquí también en la Universidad Javeriana. Wilson, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación, María. Y también está con nosotros Diana Carolina Rubio León, psicóloga, magíster en psicología con énfasis en psicología y salud. Es además doctora en salud pública de la Universidad de Antioquia, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Javeriana y miembro del grupo de investigación en psicología y salud también en la universidad. Es coinvestigadora de este proyecto que dio origen a la investigación, creación de la cual hablamos y de la publicación que nos tocará como tema central. Bienvenida, Diana Carolina. Muchas gracias por la invitación. Y yo soy Mario Morales, periodista y profesor de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Aquí están nuestros oyentes participando e interviniendo sobre el tema que hoy nos ocupa. En Retos Javeriana Estéreo, escuchamos. Es fundamental atender la salud mental desde las prácticas comunitarias porque estas fortalecen el sentido de pertenencia, la confianza, el apoyo mutuo. Además, permite que las personas no se sientan solas en su dolor, sino que lo compartan y lo transformen juntos. Es importante tener como base la cultura, la historia y los saberes propios de la comunidad para que ese acompañamiento sea más cercano y respetuoso. Creo que es importante restaurar no solo a las personas de manera individual, sino también a una comunidad, porque siento que el daño ocurre también a nivel colectivo y hay que reparar a una sociedad. Siento que es muy importante poder tener ayudas cercanas, ya sea de amigos, familiares o personas que uno pueda tener la plena confianza de contar sus problemas de salud mental, sin dejar a un lado la ayuda profesional, que pues es muy importante para nuestra salud mental. Bien, Wilson, se trata, como dicen nuestros oyentes, de un problema multifactorial, particularmente este que estamos tocando: violencia, segregación, vulnerabilidad, COVID-19, falta de oportunidades, todo sumado. Sí, y en una región muy bella, a 1 hora y media de Cartagena, a media hora de Sincelejo, en los Montes de María. 15 municipios. Entre el sur de Bolívar, la mitad de Bolívar y Sucre, que es una maravilla porque es una región que la gente se autodenomina montemariana. O sea, la gente que vive en Bolívar y la gente que vive en Sucre, ambos se sienten más montemarianos que de Bolívar o de Sucre. Por eso es una región muy interesante,
una región que fue desafortunadamente, pues la masacre más nombrada es la del Salado, que todo el mundo la replica. Y que se mantiene vigente hasta que haya justicia. Sí, y que hay una historia de masacres, de desapariciones, y que hoy el Clan del Golfo, como ustedes todas las noticias lo muestran, tiene de alguna manera bajo control, porque es un corredor estratégico en Colombia de muchas cosas de negocios ilícitos. Entonces esa región, la maravilla es cómo esa región construye formas de organización comunitaria que le permite generar una resistencia pacífica y afrontar los impactos que tiene tan devastadoras el conflicto sobre esas regiones, ¿no? Entonces, en ese marco es que este proyecto le pregunta a la gente, ¿quieren ustedes, les interesa que trabajemos salud mental? Porque ese es el otro problema, ¿verdad, Wilson y Diana Carolina? Y es afectación de la salud mental que se suma a todas estas carencias. Sí, precisamente el eje del proyecto abordó salud mental, pero era una forma de entrada a la conversación que aprovechó una convocatoria de MinCiencias a final de 2020, donde se priorizaron proyectos de investigación sobre salud mental en los territorios PEDET. Y la salud mental en efecto se articula a temas de conflicto armado, a los efectos del conflicto armado, y a ellos específicamente en ese momento pues se le sumaba la pandemia por COVID-19. Y allí encontramos una oportunidad para empezar a pensar desde psicología en principio, pero en conversación estrecha con ciencias políticas, ya luego te contaremos quiénes hacen parte del equipo de investigación, en un proyecto que pudiera poner ese tema sobre la mesa, específicamente salud mental. Muy bien, y llama la atención desde el comienzo, Wilson, que se trata esencialmente de generar conocimientos compartidos, ¿verdad? Desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista comunitario, desde la región. Sí, yo creo que una cosa muy importante es que nosotros no arrancamos sin preguntar. O sea, lo primero que hicimos fue preguntarle a los líderes comunitarios, que eso es otra cosa apasionante de esta región. ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron allá? Primero llegamos porque tenemos un contacto con el profesor Pablo Abitbol, que trabaja en la Universidad Tecnológica de Bolívar, es un científico político, y él lleva 8 años trabajando en temas de reconciliación en la región. Y tiene diferentes proyectos, pero desde una perspectiva de ciencia política, no es de psicología y no es de salud mental. Pero claro, lo primero que cuando él lo aborda, porque tiene su semillero, su grupo regional de memoria histórica, él trabaja memoria histórica, y entonces yo le comento, hay esta posibilidad, pero preguntémosle primero a la comunidad si le interesa la salud mental. Entonces cuando él le pregunta a los líderes, la respuesta inmediata es, aquí han venido todos a traer plata, han venido todos a trabajar, pero tienen descuidada la salud mental. Y la salud mental es algo demasiado relevante que se ha descuidado. O sea, es decir, todos sabemos que es imposible que vivir en una región donde pasan todas estas cosas, eso no afecte la sensación de tranquilidad, de seguridad, las 1000 cosas. Todos lo sabemos. Pero que teníamos que partir de que la comunidad nos dijera que querían eso y que les parecía relevante. Si no, esto no hubiese podido ser. Muy bien. Sentido colectivo para mejorar la atención psicosocial. Ese es el punto de partida de Ana Carolina. Lo que propusimos desde el principio con el profesor Pablo Abitbol, la profesora Rocío García, también de la Facultad de Psicología, luego al equipo se fueron sumando otras personas como auxiliares de investigación y en otros roles, tanto de Bogotá como de Cartagena, era diseñar participativamente un modelo de atención psicosocial. Y diseñar participativamente implica un ejercicio horizontal de la academia con las comunidades. Por lo general, las acciones en salud se plantean a partir de 2 premisas. La primera es que la salud mental por lo general es abordada desde las problemáticas y trastornos, no desde una perspectiva positiva en salud mental. Y la segunda es que la salud mental suele ser abordada desde una perspectiva individual. Una persona tiene un diagnóstico de depresión o de ansiedad o de algún problema o trastorno y tiene que lidiar con él como pueda. Eventualmente yendo a consultas en su EPS, a consultas de psicología, psiquiatría o profesionales en salud mental, o pagándola de su bolsillo quienes pueden pagarla, porque hay muchas barreras de acceso a los servicios de salud mental en nuestro país. Pero esos 2 ejes de intervención, centrado en los problemas y centrado en los individuos, eran los que queríamos superar.
y también porque el trabajo en temas de salud mental en el contexto de conflicto armado pues implican reconocer los saberes de las comunidades desde una perspectiva horizontal, porque desde las universidades podemos analizar los contextos y las realidades, pero es necesario en esa conversación hombro a hombro y al lado de una mesa y almorzando juntos y compartiendo con personas de la comunidad, pues lograr otras comprensiones pertinentes para el contexto y para sus necesidades que no son las nuestras. Esas eran las premisas que teníamos como punto de partida, por eso, como contó hace un momento Wilson, primero les hicimos una consulta sobre si era relevante y segundo, qué necesitaban. Entonces hagamos esa retrospectiva, Wilson. 2020, estamos en 2020, pandemia. ¿Qué hacen ustedes? ¿Ustedes se van allá? Apenas terminan, digamos, todas estas limitaciones de movilidad. ¿Quiénes se van? ¿Cómo se van? ¿Qué hacen? ¿En qué contexto? ¿En qué circunstancias? Sí. Empezamos a viajar a los municipios de Montes de María en el primer año. Y viajamos a municipios, nos quedamos cada día vamos a un municipio distinto, estamos una semana entera, 4 o 5 municipios. Trabajamos en cabildos, en diferentes contextos dentro de los municipios o en los cascos urbanos o en las cercanías del municipio, ¿sí? Y eso, como dice la profesora Diana, tiene un impacto fuertísimo porque no es hablar fuera de su contexto, sino hablar dentro de su contexto. Y para nosotros como investigadores eso fue muy poderoso porque era es sentir cómo es que se vive. Y al comienzo es difícil, porque si hablar de salud es difícil en general, hablar de salud mental en Bogotá o en Cali o en Medellín o en cualquier ciudad del país, de una ciudad, es difícil que uno cuente sus cosas. Y eso era una barrera, como dice la profesora Diana, muy fuerte, como hablar de esos temas que son tan personales y en un mundo donde eso se ha vuelto un tema individual, ¿no? Como que usted dice, estoy deprimido, es que tengo esquizofrenia, es que tengo desorden, no sé qué, y resulta que un momentico, no, de eso no. ¿Cómo hablamos de esto, no? ¿Cómo conversamos de esto? Desde lo que la gente entiende. Y eso es un proceso que fue largo. Lograrnos a que la gente se abriera y que hablara de sus propias nociones, no las que estaban en internet de lo que es salud mental. Eso nos pasó, que empezaban a entrar a internet. Salud mental, según la OMS, es bienestar. Y resulta que eso no es realmente lo que surge. Pero era un proceso que es parte de la investigación de este tipo. O sea, este tipo de investigación participante que compromete la comunidad, que es, como decía la profesora Diana, horizontal, y que el conocimiento que tiene la comunidad es igual de valioso a cualquier otro conocimiento, pues eso es un proceso que es complejo, que es largo, que nos tomó años. Yo creo que solamente hasta los últimos años se fue abriendo, que la gente estaba muy prevenida porque las ONGs y las universidades entran y salen. Entonces nos decían, ustedes van a entrar, se van a coger el conocimiento y se van a ir y no van a volver. En medio del temor de la pandemia y todo lo demás. Y eso además porque mucha gente, por ejemplo, hay comunidades indígenas que decían, nosotros no nos vamos a vacunar. Porque entonces aquí la universidad tenía un montón de temas jurídicos y tal, porque nosotros tenemos que prever que nadie se fuera a infectar y que no fuera a haber reinfección y demás, ¿no? Pero pues en ese contexto en el que se da esos primeros años de acercamiento. ¿Y ustedes qué hacen, Diana Carolina? ¿Hacen cuestionarios, entrevistas, grupos focales, talleres? ¿Qué hacen y cómo lo hacen y durante cuánto tiempo? El proyecto tuvo una duración de 4 años. Empezamos el 17 de diciembre de 2020 y cerramos el 16 de diciembre de 2024. Durante 2021, como ya comentó Wilson, fuimos mensualmente a los municipios con todos los retos que eso implicaba, pero también con la maravilla que eso implicaba. Y en el 2022 tuvimos que hacer una parada en el trabajo de campo por situaciones de seguridad. Wilson ya contó un poco cómo es el contexto. Y 2023 y 2024 pudimos volver a territorio. El proyecto se planteó 4 objetivos específicos para diseñar ese modelo de atención psicosocial en salud mental específico para las comunidades de los Montes de María, que cubre 15 municipios a lo largo de los 2 departamentos, Sucre y Bolívar. El primer objetivo específico nos permitió entender qué necesidades había en salud mental en el territorio. La encuesta nacional de salud mental ayudó a ver algunas pequeñas cosas, pero desde el 2015 queríamos saber qué necesidades había, qué recursos tenían y demás. En el segundo objetivo, para ello hicimos talleres, grupos focales, a lo largo de todo ese primer año sobre todo.
En el segundo objetivo específico nos preocupamos por identificar algo que luego fue muy valioso, y es cómo es la relación de las comunidades con el personal de salud que está en los territorios atendiendo temas de salud mental. Por lo general, teníamos esa expectativa de que iba a tener que ver con barreras, pero ya verlo en la conversación pues fue mucho más enriquecido. Ahí hicimos talleres, asambleas deliberativas, que ahorita hablaremos con más detalle de eso porque en el libro lo detallamos un poco más, y entrevistas. Fue todo un reto lograr la participación del personal de salud por varias cosas. Muchas veces estaban motivados y motivadas a participar, pero las limitaciones, por ejemplo, de las formas de contratación, las cuales cambian de un año al otro en el territorio, y demás, les dificultaban el acceso o acompañarnos. El tercer objetivo específico tuvo que ver con las prácticas culturales de cuidado de la salud mental. Queríamos entender qué hacen las comunidades para cuidar su salud mental en ausencia de las instituciones de salud, en ausencia del rol de los profesionales de salud, de la academia, y creo que ese objetivo tuvo mucho que ver con el aprendizaje que nosotros también tuvimos en el proceso. Y fortalecer y resaltar esas prácticas de cuidado de la salud mental creo que es una de las cosas más valiosas del proyecto de investigación. Y con todo eso, lo que nos propusimos fue diseñar un modelo de atención psicosocial que tuviera unas pautas donde la comunidad es el principal o la principal voz. Allí, por ejemplo, por mencionar alguna cosa, los participantes en algún momento llegaron a proponer algo que fue: ya estamos cansados de tantas capacitaciones y que nos vengan a decir qué hacer, nosotros ya podemos capacitar al personal de salud y contarles qué necesitamos y cómo se vive acá y cuál es la historia y la memoria de nuestro territorio. Bien, entonces el proyecto avanza y el resultado es este libro. Parte de los resultados es este libro que está recién salido del horno, que fue presentado hace unos días en la Feria del Libro, como decíamos, y en otros escenarios. Entonces, si les parece, vinculemos tanto el proyecto como el libro, porque el libro habla un poco de los resultados del proyecto, de los alcances de esos 4 objetivos de los cuales habla Diana Carolina en esta investigación participante, y de cómo esas expectativas se fueron cumpliendo a lo largo de esos 4 años y se plasmaron en esta publicación, Wilson. Sí, yo creo que cuando pensamos en el libro, hay muchos libros que hay de Montes de María. Lo que yo veía era que les decía, los libros de Montes de María suelen ser libros que se quedan en el testimonio, que está muy valioso, me hago entender, en hablar del testimonio, en el desgarre, en toda la historia de horror que vivieron los Montes de María. Y eso nos pasó a nosotros porque lo tuvimos que escuchar de las víctimas que estaban ahí, de los líderes, las sobrevivientes. Incluso nuestros asistentes, o sea, de investigación pasaron, estaban en Cartagena, alguna de ellas sufrió, era víctima, sobreviviente de temas del conflicto. Entonces, lo que queríamos era un libro que, además de recoger resultados, lo más importante es que fuera un libro que le sirviera después como cómo fue la ruta metodológica para hacer este trabajo. Porque fíjese que el modelo termina siendo un modelo de construcción de política de salud mental, porque la comunidad dice, lo que pasa es que aquí hay un problema, como decía la profesora Diana, en que nosotros no hablamos con la institucionalidad. La institucionalidad viene y nos dice qué hacer, y nosotros sabemos muchas cosas que hacer, y aquí hay muchos problemas. Entonces termina siendo un libro donde el modelo de atención psicosocial es un modelo de orden de diseño de política pública en salud mental para la comunidad. Y entonces lo que queríamos era mostrar la metodología para que pueda servirle a otras regiones PEDET y para que pueda servirle a otras zonas del país que así no sean PEDET, a otras zonas del país donde el tema de salud mental pasa por la construcción de política pública en salud que se haga entre comunidades, institucionalidad y los diferentes actores en las institucionalidades, desde los tomadores de decisiones locales, el alcalde, que son los que deciden la plata para cada cosa, hasta los que ejecutan las IPS, las CPS de la región, las secretarías de salud, los que manejan los hospitales, las ESES, ¿no? Todos esos actores son parte de este tema. Entonces yo creo que lo bonito del libro es que va a ser un libro que aun cuando es para Montes de María, el objetivo va más allá. Modelo. Exacto. Y entonces, si usted lo ve, como lo está viendo, verá que hay los capítulos son capítulos básicamente metodológicos que muestran cómo se
puede trabajar desde esta metodología y cómo se fue trabajando. Entonces, ese es lo bonito de la maravilla del libro, por la cual recomendamos mucho el libro. Muy bien, hablemos específicamente de esos 4 capítulos centrales, ya luego hablaremos de los anexos, de las piezas de audio, los videos que ustedes hicieron y los folletos, como productos de apropiación social del conocimiento, con este fin de socializar los aprendizajes y el saldo de esta experiencia en Montes de María. Entonces, primer capítulo, Diana Carolina, comprensiones sobre la salud mental y abordajes en las políticas públicas. Queríamos no dar por sentado qué es salud mental. Hay unas discusiones interesantes, sobre todo en la psicología, sobre si existe lo mental o no, sobre si existe la salud mental en consecuencia, pero más allá de eso, y con que las dimos al interior del proyecto, pensamos que era estratégico tener una puerta de entrada a hablar de temas de salud mental desde la psicología por lo siguiente. La salud mental por lo general ha sido trabajada desde otras áreas más cercanas a la medicina, a la enfermería y demás. Miremos acciones e intervenciones en salud mental. Por eso hablar desde la psicología consideramos que fue muy potente, porque tenemos toda una experiencia y un acervo de conocimientos de lo que tradicionalmente llamamos psicología clínica, pero a veces entendemos que la psicología clínica solamente es individual y de puertas para adentro de un consultorio, el psicóloga clínico con su consultante, a veces con la pareja, en el mejor de los casos con la familia. Entonces queríamos salir de esa perspectiva, entender qué era salud mental, cómo se ha trabajado, cómo se ha abordado el contexto de salud mental en las políticas en cierto periodo temporal, que hay una tabla interesante sobre eso, qué discusiones se han dado y cómo la abordábamos nosotros y nosotras. Uh-huh. Y al respecto, para hablar del proyecto en específico, hay algo que siempre recuerdo y para mí es uno de los asuntos más potentes del proyecto, y es que una mujer, una lideresa afrocolombiana de San Onofre, en alguna reunión dijo: es que con salud mental y tierra tenemos suficiente para vivir. Y eso me parece absolutamente claro, porque está vinculando el núcleo del inicio del conflicto armado en nuestro país, que históricamente tiene que ver con tierras, pero cómo la salud mental también se ve afectada y cómo esos dos asuntos resolverían y ayudarían a de alguna manera superar las violencias estructurales que sigue habiendo en el territorio. El profesor Wilson dijo algo de eso al inicio, y es que siempre tuvimos el reto de trabajar salud mental en un contexto de violencias estructurales. Muy bien, la salud y la salud mental como derechos. Ese es el primer capítulo. El segundo, esto de las metodologías participativas de las cuales hablábamos al arrancar. Sí, aquí yo creo que es muy bonito porque nuestro equipo es un equipo interdisciplinario. O sea, la profesora Diana hizo su doctorado en salud pública, yo soy psicólogo social. Nuestros asistentes, algunas venían de ciencia política. El profe David Bol es científico político. Entonces el trabajo emerge el trabajo de Fassborda, el trabajo de investigación participante, como un gran marco de trabajo de co-construcción con las comunidades, pero aparecen unos conjuntos de metodologías que están dentro de esa perspectiva. ¿Cómo construir este proceso desde el punto de vista de la comunidad? Entonces, como en ese capítulo lo que trata es de cómo son los diferentes modelos de trabajo de co-construcción comunitaria, ¿sí? Desde la investigación acción participante, pero de la investigación centrada en comunidad, desde los modelos de diseño centrado en personas. Esos modelos, diseño centrado en personas, permiten priorizar, identificar las prioridades que le da la gente, inspirar a la gente, construir con la gente. Entonces, ese capítulo en particular es básicamente mostrar cómo es que es el marco conceptual de la metodología de investigación participante y cómo fue que eso inspiró el trabajo, ¿no? Que uno lo veía cada vez que viajábamos y íbamos a través de una cosa que inventamos que se llama la bitácora, que era una bitácora que ojalá algún día podamos publicarla, sinceramente, porque eso es el día a día de que trabajamos. Nosotros, digamos, estábamos en un diálogo con la comunidad, traíamos todo eso grabado, aquí había un equipo de asistentes que transcribía todo eso, lo pasábamos en un software, se analizaba cualitativamente y se devolvía a la comunidad y le decíamos: ¿esto es lo que ustedes están de acuerdo con esto? Entonces, si estaban de acuerdo, ellos tomaban notas y tenían un folder donde iban guardando cada sesión. Entonces tenían un registro de
de todas las sesiones, o sea, podían ver. Y fue muy bonito también cuando una persona de la comunidad indígena dice, pues, profe, yo me fui con mi bitácora para donde el líder del cabildo le dije, mire, esto es el trabajo que tenemos que hacer en el cabildo. Cuando nos dicen eso, yo le decía a la profesora Diana, ya el proyecto tiene vida, ya no importa que nosotros estemos. Logramos lo más importante, es que las comunidades se comprometieran con el trabajo. Porque esa relación entre comunidades, como ustedes lo dicen a lo largo del trabajo, fue un factor que protegió la salud mental, ¿verdad? Que ayuda a retejer el tejido social ya roto por la violencia, pero roto por la pandemia, pero roto por las vulnerabilidades. Y entonces esa relación y esas emociones positivas ayudaron a esa idea que es el abrebocas del capítulo 3, que son las asambleas deliberativas. Ya hablábamos de las prácticas sociales y de las prácticas culturales, y hablemos un poco también de estas asambleas deliberativas. Diana Carolina. Las asambleas deliberativas es una propuesta de trabajo que nos compartió el profesor Paula Bisbol. Su tesis de doctorado y su trabajo desde Ciencias Políticas han tenido como eje la deliberación y repensarse la deliberación, que uno como que piensa que una asamblea y algo deliberativo es algo distante, algo de discusión, debate, pero aquí a partir de esa metodología que describimos en el tercer capítulo del libro con más detalle, lo que hicimos fue propiciar un diálogo propositivo para tener unas pautas para hacer una propuesta de un modelo de atención psicosocial. Funcionó de una manera muy interesante porque establecíamos unas pautas para la conversación y también porque las personas se reconocían como partícipes de la estrategia. Otro asunto que creo que fue relevante para potenciar el trabajo con la comunidad y que el profesor Winson lo ha mencionado en otros eventos y lo voy a citar ahorita, y es la construcción de lazos de confianza. Porque a lo largo de los años del proyecto pudimos establecer unos lazos de confianza que fueron vitales, y también poder sentar en mesas de trabajo a personas de los 15 municipios que no se conocían entre sí, aunque eran líderes y lideresas, fue muy valioso, porque en las asambleas deliberativas se sentaban personas líderes y lideresas del campesinado, de los grupos afrocolombianos, de la población LGBTI, de grupos indígenas y jóvenes. Entonces también ver la riqueza del diálogo, y también debo decir las tensiones que había por la reivindicación y la lucha y la exigencia de derechos, pero cómo en la deliberación podíamos construir unos mínimos, por lo menos para la conversación y para la propuesta, que creo que eso fue potente. Y llegamos al capítulo, yo no sé si central, ustedes me dirán, a manera de manual, de este modelo de recomendaciones, cómo comenzar, a dónde ir, qué hacer, que aparece en este libro que es Construir Salud Mental desde la Comunidad Wilson. Yo creo que todo el libro es muy... no hay una parte central, sí. Porque no hay una pieza, yo creo que por eso es tan... Cuando Nicolás Morales, de editorial, dio unas palabras del libro, que hacía rato no veía un libro tan bien diagramado, tan bonito, pero también tan útil, ¿me hago entender? Eso yo creo que yo lo vuelvo y lo veo y digo, oiga, sí, este capítulo es central porque le dice a la gente cuál es el marco conceptual, este capítulo es central porque le dicen las metodologías, este capítulo le dice cómo es la deliberación entre todos esos actores tan diversos, y este capítulo es un capítulo que ya en la conclusión realmente, desde mi punto de vista, pues es para otro tipo de decir, mire, esto funcionó. O sea, mire lo que funcionó tanto que las comunidades se lo apropiaron, y las comunidades están, y se fueron en muchos sentidos a hablar. Nosotros todavía vamos a enviar un montón de estos libros a socializar, y que usted puede ver, y ahí voy a meterme en la parte de las piezas de apropiación social de conocimiento. El libro usted puede escanear y lo manda un video, que no hicimos nosotros, y ahí voy a hacer la precisión. Lo hizo una colectivo de comunicaciones de Montes de María. O sea, no se hizo desde Bogotá, sino allá hay un colectivo de Montes de María que hicieron parte de los talleres, de los trabajos. Como debe ser. Claro, y entonces, claro, cuando usted ve eso, dice, esto no está hecho por gente de Bogotá, ¿no? Sino tiene el lenguaje de la gente de allá, la perspectiva de la gente de allá, y además se hicieron una serie de piezas radiales que se pueden compartir, que también la gente puede accederlas, en lenguaje de Montes de María, pero ese lenguaje, repito, es para toda la zona de costa caribe, perfecto, y además unas piezas que también se pueden ver ahí, que son unas piezas de brochures, donde, por ejemplo, el tema de las rutas de atención, dónde ir,
dónde ir cuando tengo tal problema, qué hacer cuando estoy en tal problema. Desde ese hasta cómo trabajar sobre los 3 problemas que priorizó la comunidad en el trabajo que se hizo. ¿Sí? La comunidad tuvo mucha priorización, nosotros escogimos solamente 3 porque no nos alcanzaba la vida para todos los problemas que tenían, pero me parece que las piezas de apropiación social son de la parte final del libro absolutamente maravillosas, y en términos de apropiación del conocimiento son lo que uno dice, oiga, la comunidad construyendo para ella, ¿no? No la academia, casi la academia como facilitadora, como una facilitadora de los diálogos, como, mire, metodología, usamos esta metodología, pero la que construye finalmente es la comunidad. Entonces creo que ese es el cierre lindo del proyecto, son esas piezas de apropiación social del conocimiento. Muy bien. Digamos como los principales hallazgos para mencionar dentro de este contexto de miedo, empoderamiento de líderes en las comunidades, de resiliencia, etcétera. Y este hallazgo fundamental de que para cerrar las brechas en la atención de salud es necesario construir un modelo como el que ustedes construyeron, participativo, co-construido con las comunidades, y escuchar esas comunidades y sus problemas y sus necesidades. ¿Qué nos falta dentro de esos hallazgos en el cierre, Diana Carolina? Wilson acaba de dar una puntada, y es hacia el final del proyecto o hacia el intermedio, ya empezando a cerrar, la comunidad priorizó 3 problemas que nosotros no impusimos. Uh-huh. Y fueron consumo de sustancias psicoactivas, violencias en el entorno familiar, sobre todo castigo físico, y la tercera la llamaron asuntos emocionales o problemas emocionales, que tenía que ver con tristeza, miedo, sobre todo esas 2. Y pues por supuesto, si los distintos actores armados están presentes en el territorio. Varias veces estábamos en el trabajo de campo allá reunidos y reunidas, y alguna persona le asesinaban a algún familiar o conocido de su municipio, por ejemplo. Entonces el grupo haciendo contención y demás. Esos 3 problemas fueron priorizados, y lo otro que quería decir es hubo una participación también importante, sobre todo hacia el final, del personal de salud, y fue interesante sentar en las mismas mesas de conversación a personas de la comunidad y al personal de salud que es de allá, la mayoría, y cómo conversaban y compartían expectativas, necesidades y demás, y no como suele verse, que por un lado el personal de salud, por otro lado la comunidad, experimentando barreras de atención en salud. Y el 17 de junio del año pasado, aquí en la universidad, hicimos un evento de socialización de resultados del proyecto, ya cuando estábamos cercanos a cerrar, y vinieron personas de los Montes de María a la Universidad Javeriana. Ellos y ellas mismas contaron de qué se trató el proyecto frente a senadores de la República, de las comisiones encargadas de temas de salud mental, personas del Ministerio de Salud encargadas de salud mental, y de agremiaciones de psicología como el Colegio Colombiano de Psicólogos. Estamos intentando volver a establecer esos lazos de conversación, y aquí, como un avance, pues estamos viendo si hay más posibilidades de seguir haciendo trabajo con la comunidad. Que sería uno de los retos planteados. Diana Carolina Rubio, muchas gracias. Gracias a ti. Psicóloga, doctora en salud pública, además profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Javeriana. Pues ahí está el libro, Wilson, ¿no? En las manos de sus co-creadores también en las regiones, para uso de otras comunidades y para aprovechamiento de quien necesite construir salud mental desde la comunidad, Wilson. Sí, yo de verdad lo volví a mirar ahora y lo vuelvo a ver y digo, qué bonito que quedó. Pienso que este libro en manos de los actores de salud pública de las regiones, o sea, de los que más están en las secretarías de salud, de los que están ahí, va a ser una herramienta, está hecha en un lenguaje para ese tipo de público. Porque claro, una cosa es los artículos de investigación, que van a salir 4 artículos o artículos derivados que son mucho más técnicos para un público muy de expertos, pero este libro se orientó para que la gente que trabaja con comunidad lo pueda usar, para que los que manejan trabajo en diseño de política pública en salud en lo local, en los municipios, lo pueda usar, y para que ojalá inspire a los actores del gobierno y del Estado en que, oye, aquí se está hablando mucho de que hacer prevención en salud y toda esa historia. Bueno, aquí hay un modelo que va a poder responder a eso. Así que el libro los invito a que lo compren. Es un gran libro y no vamos a chiviarlo más para que lo puedan devorar
personalmente. Muy bien, muchas gracias a Wilson López, psicólogo, doctor en Psicología Social y Básica y además profesor titular del Departamento de Psicología de la Universidad Javeriana. Segunditos breves, Diana Carolina. Es importante decir que el libro pronto estará disponible en formato digital para quienes no logren conseguirlo en físico, que el documental del cual habló Wilson está en la página de YouTube de la Facultad de Psicología de la Javeriana y también en la página de la facultad, y las piezas radiales, folletos y cuñas están disponibles en la página de Psicología de la Universidad Javeriana, o que nos pueden escribir a los correos de Wilson o mío. Perfecto. Ahí están a disposición de quien lo necesite como consulta o como uso. Muchas gracias a nuestros investigadores. Ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio para seguir hablando de intervención social, de investigación, de publicaciones. En instantes estamos con ustedes.